Hola a todos. Hoy es lunes, 20 de abril de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Shaq Bowd. Bienvenido de nuevo, coronel. Muchas gracias. Hola, y gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Me alegra estar de vuelta. Déjame empezar por lo que está ocurriendo ahora mismo. Ayer, un buque comercial iraní fue atacado por Estados Unidos. Luego tomaron el control del barco, e Irán dijo que la respuesta llegará. Creo que podría pasar hoy. Pero en el fondo, lo que está ocurriendo es que Irán intenta romper el bloqueo estadounidense. De una forma u otra, básicamente están pensando en el fin del alto el fuego. Van a intentar expulsar a Estados Unidos de la región, atacándolos. ¿Cuál es tu interpretación de la situación actual? El otro punto es que ayer Estados Unidos, Donald Trump y su administración básicamente dijeron, si miras Fox News o CNN, todos lo informaron, que va a haber una segunda ronda de negociaciones en Islamabad. Negociaciones directas en las que J.D. Vance, junto con Steve Witkoff y Jared Kushner, van a ir allí. Y sería hoy, domingo y lunes, viajando a Islamabad, con las negociaciones empezando el martes y continuando hasta el miércoles. Pero hasta ahora, Irán ha dicho que no hay negociaciones y que la delegación no va a ir. ¿Cuál es tu interpretación de la situación actual? Bueno, antes que nada, cuando hablamos del bloqueo, o mejor dicho, de los bloqueos en plural, porque aquí hay muchísimas capas, es fascinante ver cómo los estadounidenses pueden olvidarse de sus propios objetivos. Toda la idea de las conversaciones y los encuentros que tuvimos los días 10 y 11 de abril en Islamabad era precisamente mantener abierto el estrecho de Hormuz. Y por eso los estadounidenses propusieron un alto el fuego a cambio de abrir un diálogo para buscar una solución al problema. De hecho, esa es la razón por la que apareció el plan de 10 puntos presentado por Irán, que Donald Trump calificó como una base viable para la negociación, y al parecer aceptó algunos de los puntos de ese plan. No sabemos exactamente cuáles, pero al parecer hubo algunos pasos positivos, al menos según lo que escuchamos de ambas partes, de hecho, tanto de los estadounidenses como de los iraníes. En cualquier caso, en cuanto se declaró este alto el fuego y por tanto se abrió el estrecho de Hormuz, los israelíes iniciaron la acción en Líbano, y eso provocó básicamente el colapso del alto el fuego. Así que eso significa que la parte iraní dijo, bueno, pues paramos, cerramos el estrecho de Hormuz. Y entonces, los estadounidenses presionaron a los israelíes para que iniciaran un proceso de negociación con el fin de lograr un alto el fuego en Líbano, aunque el alto el fuego ya se había decidido de antemano, porque lo que se acordó el 7 de abril, a partir del día 8, era un alto el fuego para toda la región. Eso significa Irán más Líbano. Eso fue confirmado por el primer ministro de Pakistán. Así que sabemos que Israel básicamente rompió el alto el fuego. Eso es lo que sabemos. Los estadounidenses intentaron que los israelíes volvieran al camino, pero en lugar de intentar arreglar la situación y reanudar el alto el fuego como estaba previsto, decidieron añadir una nueva capa al problema, imponiendo su propio bloqueo al bloqueo del Golfo Pérsico. Así que ahora tenemos una situación en la que nadie sabe realmente qué pasa si cruzas el estrecho de Hormuz. Los iraníes han dicho que permiten el paso a sus amigos, y sigue existiendo esa idea de que hay que pagar algo para poder atravesar el estrecho. Pero, básicamente, los iraníes tienen al menos una autorización selectiva, o si se quiere un sistema de filtrado, para entrar en el estrecho de Hormuz. En cuanto a los estadounidenses, no sabemos exactamente cuáles son sus normas. Al principio levantaron las sanciones al petróleo iraní y también al ruso, por cierto, porque todo el objetivo de tener tanto el alto el fuego como la reapertura del estrecho de Hormuz era estabilizar el mercado del petróleo.
Ese era el propósito. Y eso también explica todas las declaraciones de Trump diciendo, estamos encontrando una solución, todo va bien, lo vamos a reabrir todo, y cosas así. Todo eso tiene como fin tranquilizar al mercado petrolero. Y lo mismo ocurre con el levantamiento de las sanciones. Pero ahora vemos que, al parecer, los estadounidenses siguen bloqueándolo todo. Detuvieron el barco iraní. Así que no sabemos exactamente cuáles son las reglas. El efecto probablemente volverá a desestabilizar el mercado del petróleo, y no solo ese mercado, sino también otros mercados comerciales, porque el helio, el tungsteno y todos esos materiales que podrían pasar por el estrecho de Hormuz no pueden hacerlo. También el aluminio. Así que estamos en una situación muy confusa, en la que nadie sabe muy bien a quién creer. Y los estadounidenses, al cambiar constantemente su política, quiero decir, de un día para otro, hacen que no se sepa con claridad cuál es realmente la situación de su política. Crean un problema en el mercado en general. Verás, en economía, lo que se busca es básicamente estabilidad, porque la inestabilidad provoca de hecho problemas de precios, y en realidad la mayoría de los problemas vienen de ahí. Así que no sabemos exactamente qué está pasando. Muchos actores tienen miedo de atravesar el estrecho de Hormuz, lo que significa que, independientemente de que los estadounidenses permitan o no que ciertos países o barcos entren en el estrecho, la gente no se atreve a hacerlo, porque no sabe si podrá salir de allí. No sabe a qué precio. Por eso las compañías de seguros están desanimando a la gente a ir. Y hasta los propios actores dicen que no quieren asumir el riesgo. Así que tenemos una situación extremadamente volátil allí. Y no sabemos exactamente por qué. Porque de hecho, si los estadounidenses se hubieran mantenido en el camino anterior, es decir, el alto el fuego que se había acordado, y como dije, mantener a Israel en la línea pero sin cambiar lo que ya se había decidido, ese habría sido el mejor camino posible hacia una negociación positiva. Pero al cambiar de opinión cada día, están perdiendo credibilidad, sobre todo ante los iraníes. Y luego llega todo el asunto de la segunda ronda de negociaciones en Islamabad. Aquí tenemos dos factores. Primero, que los estadounidenses también cambiaron de opinión muchas veces sobre si enviar o no una delegación a Islamabad. Y al final oí que enviarían a Steve Witkoff y a Jared Kushner, y que J.D. Vance no iría. Luego dijeron que sí, que iría. Así que una vez más, no sabemos exactamente qué están haciendo los estadounidenses. Y eso complica muchísimo las cosas. Ahora bien, desde el punto de vista iraní, los iraníes tuvieron una mala experiencia. Creo que ya hablamos de este tema la última vez, si no me equivoco. En cualquier caso, los iraníes no confían ni en Jared Kushner ni en Steve Witkoff. No son realmente negociadores. De hecho, son simplemente mensajeros, y lo son en el acuerdo o en el tipo de acuerdo que quiere Trump. Eso significa básicamente que llegas, transmites un mensaje a tu interlocutor. Tú dices, queremos esto, y si no lo haces, te atacamos. Eso básicamente es un chantaje, no es una negociación, es chantaje, sin más. El llamado arte del trato de Donald Trump no es otra cosa que chantaje, punto. Es una sola propuesta, la aceptas o la dejas, pero si la dejas, entonces te destruimos. Eso no es una negociación. Así que en la última ronda de negociaciones, y podemos remontarnos a febrero, cuando los iraníes también se reunieron con Jared Kushner y Steve Witkoff en Ginebra, de nuevo, eso no fue una negociación. No aportó absolutamente nada, aunque hubo señales positivas, pero al final no llevó a ningún sitio. De hecho, desembocó en la operación del 28 de febrero. Así que ahora, la última ronda de negociaciones en Islamabad no aportó nada nuevo, nada adicional. Y ahora los estadounidenses quieren otra ronda.
es decir, una segunda ronda en Islamabad. Puede que los iraníes no estén interesados en eso solo por el hecho de negociar. Es decir, los iraníes, y Arakchi lo ha dejado muy claro, entienden una negociación como un proceso en el que hay dos partes que presentan sus propuestas. Esas propuestas se ponen sobre la mesa y se busca la manera de acercarlas, de encontrar puntos en común para lograr un resultado compartido. Eso es lo que ellos entienden. Y por eso también, la última vez en Islamabad, los iraníes esperaban quedarse más tiempo, no solo un día. Después de solo 21 horas, los estadounidenses decidieron marcharse, pero la delegación iraní, al parecer, estaba dispuesta a quedarse un par de días más. Estaban preparados para quedarse y tener una conversación de verdad. Quiero decir, estamos ante una discusión compleja, y este tipo de negociación normalmente requiere paciencia, días, quizás semanas o incluso meses, para encontrar una armonía y un entendimiento común del problema, una solución común al problema. Aquí, los estadounidenses son muy impacientes, y si la situación sigue igual, probablemente los iraníes no quieran volver a hablar con esos dos agentes inmobiliarios que no tienen un conocimiento real de la negociación política y diplomática por la mala experiencia anterior. Ese es el primer aspecto. El segundo es que los iraníes no están muy interesados en aceptar ni en apoyar la idea de un alto el fuego. Esta fue una idea que se decidió más o menos, bueno, no realmente se decidió, sino que fue propuesta por los estadounidenses a través de Pakistán. La idea de un alto el fuego y después una discusión sobre la propuesta, el plan de 10 puntos. Pero de nuevo, los iraníes no están muy entusiasmados. Es decir, aceptaron la idea, pero no es su opción preferida. Saben que un alto el fuego solo sirve para reforzar a la parte más débil, es decir, a Israel y a la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio. Básicamente tenemos una situación muy parecida a la que vemos en Ucrania con los rusos. Los rusos han dicho, bueno, no necesitamos un alto el fuego, necesitamos una negociación. Y la negociación debe servir para lograr la paz, no una pausa en el conflicto. Y creo que esa fue al principio la posición de los iraníes. Sinceramente, no entendí muy bien por qué Irán aceptó finalmente este alto el fuego, porque el problema seguía siendo exactamente el mismo. Ellos no quieren una pausa, quieren una solución. Y esa solución tiene que abordarse mediante una negociación real, que llevará, como dije antes, días, semanas, meses, incluso muchos años. Pero al menos habría un proceso, un compromiso por parte de Estados Unidos de implicarse en ese proceso. Y eso es lo que quiere Irán. Así que este alto el fuego evidentemente no favorecía nada. Solo sirvió para que los estadounidenses repusieran los misiles que faltan en Israel. Y punto. La segunda cuestión es que hoy en día, el bando que pide un alto el fuego, una pausa o una negociación, suele ser, en realidad, el más débil. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Los estadounidenses son quienes han pedido la pausa. Los estadounidenses han pedido desde el 21 de marzo un alto el fuego, una pausa, una negociación y todo eso. Los iraníes saben que los estadounidenses no quieren una solución real al problema, solo quieren ganar tiempo. Y eso no es lo que quieren los iraníes. Así que de hecho los iraníes están dominando la situación. No tienen mucho interés en un alto el fuego, quieren una solución. Si los estadounidenses quieren un alto el fuego, tienen que demostrar que realmente quieren resolver el problema. Y eso es justo lo que no han demostrado hasta ahora. Por eso los iraníes están preparados para luchar. Lo que oímos desde Irán es exactamente eso, que básicamente están dispuestos a seguir combatiendo porque quieren una solución real. Y creo que aceptar el alto el fuego fue probablemente un error por parte de Irán.
Coronel, hace apenas unos momentos, tankertrackers.com informaba sobre petroleros vinculados a Irán que aún no están bajo sanciones de Estados Unidos y que siguen moviéndose libremente dentro y fuera de la región. Y no es solo eso, sino que están intentando crearle dificultades a los iraníes, porque el bloqueo iraní, consiste en impedir o en poner trabas a que Irán pueda sacar o traer algo, enviar algo fuera o recibir algo de fuera de la región. Ese es el problema que están generando. No sé cuánto tiempo podrán mantener esa situación. En cuanto termine el alto el fuego, va a ser muy difícil para Estados Unidos mantener su posición. ¿Es así? Bueno, no lo sé con exactitud, porque es muy difícil saber realmente qué están haciendo los estadounidenses. También es complicado estimar cuál es exactamente la capacidad de Irán en cuanto a su nivel de resistencia. Me refiero a la resistencia económica, no a la psicológica o a la mentalidad, sino a la resistencia física, económica. Lo que sí podemos decir es que Irán es un país que lleva años bajo sanciones. Durante años se le ha impedido exportar su petróleo y cosas por el estilo. Así que es un país acostumbrado a este tipo de situación. Eso significa que si se amplía el bloqueo o si surgen más dificultades en el transporte marítimo y cosas así, probablemente Irán pueda soportarlo. Recuerda que además de eso, tenemos ese ferrocarril que se ha construido entre Irán y China. Es algo bastante importante porque permite la exportación y el comercio entre China e Irán. Quiero decir, no puede sustituir al 100% el transporte marítimo, pero aún así sigue siendo relevante, una especie de línea de vida si quieres. Y también hay otros entre Irán y Rusia. Así que Irán no está aislado y tiene la capacidad y los medios para resistir un bloqueo más fuerte por mar. No sé exactamente de qué son capaces los iraníes, pero tampoco sabemos qué planean los estadounidenses, como decía. No sabemos con precisión qué es lo que quieren conseguir los estadounidenses. Sabemos que los estadounidenses no han conseguido ninguno de los objetivos que habían declarado. Bueno, llegaron, añadieron nuevos objetivos, nuevas metas y nuevas justificaciones para su acción. Así que se ve que toda la operación se hizo en medio de un caos intelectual, por decirlo de alguna manera. Y no sabemos exactamente qué quieren lograr en este momento. En mi opinión, los estadounidenses están ahora en un proceso de salvar la cara. Saben que no pueden derrotar, que no pueden obtener una victoria decisiva sobre Irán. Saben que Irán no va a ser vencido, ni destruido, ni nada parecido, tan fácilmente como se había planeado al principio. Y por eso los estadounidenses necesitan retirarse de la región con una sensación de victoria. Así que probablemente eso es lo que estamos viendo hoy. Han intentado encontrar una solución que dé la impresión de que los estadounidenses están ganando. Es una forma de ocultar su derrota, si quieres. Y probablemente, como sabemos, para personas como Donald Trump o incluso Pete Buttigieg, el problema está más en el relato que en la realidad. Se trata mucho más de qué tipo de operación de relaciones públicas puedes montar para mostrar una especie de victoria en lugar de tener una electos real y efectiva sobre el terreno. Así que quizás sea eso. No sé exactamente qué tienen en mente los estadounidenses, pero creo que probablemente vamos en esa dirección. Carl, el otro problema que está ocurriendo en Oriente Medio tiene que ver con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Yo diría que se están quedando sin liquidez, porque los Emiratos Árabes Unidos estaban hablando de pedir a Estados Unidos una línea de crédito de emergencia, ya que el país se está quedando sin efectivo. Y están diciendo que si Estados Unidos no puede hacerlo, porque ahora mismo no están generando ingresos, buscarán alternativas. La principal fuente de dinero en esos países es el petróleo,
y la exportación de gas natural licuado, petróleo y todo ese tipo de cosas. Y en esa petición que están haciendo, le dicen a Estados Unidos, si no podéis ayudarnos, nos vamos a girar hacia China. Y aquí está el gran cambio que está ocurriendo. Si la guerra continúa y Estados Unidos no consigue resolver el problema con los países árabes, todo ese peso va a recaer sobre los hombros de Estados Unidos. No se trata solo de lo que pasa en la región, porque toda la economía de esos países depende, en esencia, de Estados Unidos. Y en el momento en que perciban que Estados Unidos no es capaz de resolver el problema, se van a mover, van a cambiar de rumbo. No tienen otra opción que girar hacia China o hacia los BRICS o algo por el estilo, algún movimiento nuevo por su parte. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, en realidad estamos hablando de la continuación de un problema que ya habíamos identificado, pero probablemente menos en el plano económico y más en el militar y estratégico. Recuerda que poco después del ataque inicial de Israel y de Estados Unidos, los iraníes atacaron esas bases en Oriente Medio. Y por supuesto esos países se vieron afectados por ello. En ese momento se dieron cuenta de que Estados Unidos no podía o no fue capaz de protegerlos de ese ataque. Estados Unidos utilizó sus bases, esas mismas bases, haciendo que, por cierto, todos esos países como Kuwait, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Bahrein se convirtieran de hecho en agresores. Os recuerdo la Resolución 3314 de diciembre de 1974 que define qué es un agresor y dice que proporcionar medios o ayudar a un país a atacar a otro te convierte en agresor. Así que básicamente esos países fueron agresores. Pero Estados Unidos no tomó ninguna medida para protegerlos. Al contrario, reforzó la protección de Israel. Eso demostró que desde la perspectiva estadounidense, esos países eran prescindibles y que la protección que creían tener con Estados Unidos en realidad solo existía sobre el papel. Y ahora tenemos un problema parecido, pero en el terreno económico, con el comercio y todo lo demás. Vemos que esos países no solo dependen de Estados Unidos, sino que dependen sobre todo del comercio. El problema es que, si Estados Unidos no es capaz de mantener la paz en la región y, por tanto, de garantizar que el estrecho de Hormuz siga abierto, eso significa, claro, que de forma indirecta, Estados Unidos está afectando la capacidad comercial de esos países. Y por tanto, llegamos otra vez a la misma conclusión. Y le recuerdo que en la primera semana de marzo, todos esos países de Oriente Medio llamaron a Rusia para pedir algún tipo de mediación o apoyo. Y hoy vemos una mayor implicación de China, una implicación diplomática, lo que significa que probablemente esos países entienden que ser aliado de Estados Unidos es algo tóxico, porque Estados Unidos tiene objetivos similares a los de Israel. Es decir, ser aliado de Estados Unidos no te sitúa en un espacio seguro. Te mete en la esfera de guerra de Israel. Y eso, creo, es algo que la gente empieza a entender. Y como bien has dicho, probablemente estemos viendo ahora el inicio de un cambio en la mentalidad de la población. Porque si las relaciones fueran mejores, quiero decir, si en lugar de Estados Unidos estuvieran China o Rusia, toda la región sería más pacífica. Recuerda que quienes impulsaron el acuerdo o el acercamiento entre Irán y la comunidad árabe, especialmente Arabia Saudí, aunque no solo ellos, fueron también los que promovieron la reintegración de Irán en la Conferencia Islámica y otras iniciativas por el estilo. Así que todos esos esfuerzos, los esfuerzos diplomáticos, fueron impulsados por China, no por Estados Unidos. Y cuando hablamos del futuro, como tú mencionabas también, estamos hablando de un grupo de países, los llamados BRICS, donde obviamente no está el mundo occidental.
hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de otros países y entidades que de hecho son más pacíficos, que no están metidos en guerras permanentes, que no tienen intereses particulares en Israel, por ejemplo, y que no tienden a lanzar guerras por todas partes ni a mantener esa dinámica de conflicto constante. Y por cierto, es muy interesante ver que desde que Donald Trump llegó al poder el año pasado, no ha actuado de forma diferente a sus predecesores. Vale, intentó resolver la cuestión en Ucrania, pero no lo consiguió. Solo lo intentó. Fracasó al tratar de convencer a los europeos para que resolvieran el problema, y simplemente se retiró. Luego pasó a otros asuntos. De hecho, creó nuevas crisis, la de Venezuela, la de Groenlandia y por supuesto la de Irán, sin mencionar Palestina, donde una vez más no resolvió el problema. Presumió de haber logrado un alto el fuego, pero vemos que ese alto el fuego en Palestina fue, en fin, que no había nada sólido detrás. Así que vemos que los estadounidenses no resultan creíbles cuando se presentan como una potencia pacífica capaz de fomentar el comercio, de impulsar el desarrollo económico y cosas por el estilo. Es sencillamente un poder que no ve otra forma de ejercer su hegemonía que a través de la guerra. Y eso es muy extraño. Quiero decir, vemos que no estoy seguro de que podamos hablar de hegemonía cuando hablamos de China, pero vemos que la superioridad de China no tiene que ver con su poder militar. Tiene que ver con su capacidad comercial, con su fuerza en el comercio, con sus capacidades de ingeniería y todo lo demás. Así que no necesitan tener armas, ni, como he mencionado varias veces aquí, recurrir a la diplomacia de las cañoneras de Estados Unidos. No necesitan eso para tener éxito. Y probablemente esa sea la lección de esta guerra, y también, por cierto, de la guerra en Ucrania, que ni los europeos ni Estados Unidos pueden ser creíbles cuando se trata de la paz. Son belicistas, todos ellos, y además son demasiado débiles. Ese es el gran paradoxo. El mundo occidental se ha vuelto demasiado débil para lograr la paz. Para conseguir la paz, hay que ser fuerte. Si eres débil, entonces intentas atacar por todas partes, y pasan cosas como esta. Esa es también la lógica que hay detrás de Israel, por cierto. Es porque son débiles y sienten que tienen que mostrarse agresivos para mantener una especie de superioridad. Asustar a los demás es su forma de controlar, de mantener la sensación de que son fuertes. Pero en realidad es una muestra de debilidad. Y nosotros hacemos lo mismo. Tenemos un buen ejemplo con Irán. Ellos no necesitan atacar a otros para ser fuertes. De hecho, los que atacan son los más débiles. Así que esta es exactamente la situación en la que estamos. Occidente cada vez más y Estados Unidos en particular. Cuanto más débil está Estados Unidos, más agresivo se vuelve. Es una situación muy paradójica, pero es exactamente lo que estamos viendo, y probablemente seguirá siendo así. Además, con todas esas guerras que libra, Estados Unidos no mejora su propia situación interna. Quiero decir, eso de hacer América grande otra vez probablemente nunca se materialice, porque hacer América grande otra vez no consiste solo en hacer guerras. Se trata, sobre todo, de reconstruir la industria, de recuperar las capacidades intelectuales y cosas por el estilo. Y en realidad, Estados Unidos no ha sido capaz de hacerlo. En lugar de eso, invierte dinero en la guerra, gasta dinero, desperdicia dinero en la guerra, en vez de usarlo para construir su propia sociedad. Y en Europa pasa exactamente lo mismo, aunque a otra escala. Coronel, básicamente hay dos cuestiones en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Una es el estrecho de Hormuz y la otra es el enriquecimiento de uranio en territorio iraní. Creo que en ambos casos se trata, en cierto modo, de asuntos de suma cero. Porque Irán, por lo que hemos escuchado hasta ahora de su parte, no, en lo que respecta al enriquecimiento de uranio, no va a renunciar a hacerlo en suelo iraní. Y en cierto nivel, eso va a continuar.
Están dispuestos a hablar sobre el grado de enriquecimiento, pero el propio enriquecimiento no está sobre la mesa para ellos. No van a aceptar nada que les imponga Estados Unidos. Uno de ellos es el Estrecho de Hormuz. Irán no va a renunciar al Estrecho de Hormuz. Van a seguir manteniendo el control sobre el Estrecho de Hormuz. Y por otro lado, fíjate, solo mencionando estos dos temas tan importantes, mira los medios israelíes. Están hablando de cómo Israel ha fijado una línea roja respecto al número permitido de misiles balísticos iraníes. Están completamente desconectados de lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. No veo a nadie preocupado por lo que dice Israel, porque ni siquiera forman parte de las negociaciones. A nadie le importa, al menos por ahora. Pero sabemos que Donald Trump mantiene una especie de negociación o contacto continuo con ellos. Bueno, ante todo, cuando hablamos del Estrecho de Hormuz, quiero decir, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que la importancia de Irán para el Estrecho de Hormuz y la del Estrecho de Hormuz para Irán viene dada por la geografía. Así que eso no se puede cambiar. El hecho es que Irán, de alguna manera, tiene potencialmente el control del estrecho. Ahora bien, si quieres mantener ese paso abierto, entonces hay que tener una buena relación con Irán. Es así de sencillo. Y eso es exactamente lo que teníamos antes de que terminara febrero de este año. Quiero decir, había libertad de movimiento a través del estrecho. Mientras no busques problemas con Irán, no hay problema. Pero la realidad geográfica y topográfica, es que Irán tiene la capacidad de cerrar el Estrecho de Hormuz. Punto. Y eso no se puede cambiar, ni siquiera con negociaciones. Lo mejor que se puede hacer es decir, vale, detenemos la guerra y volvemos a la situación anterior a febrero de 2026. Ese sería el primer paso. El segundo, sobre el enriquecimiento de uranio. Creo que el portavoz de Asuntos Exteriores de Irán dijo que el tema del uranio es tan sagrado como la propia tierra de Irán. Eso suena muy enfático para los oídos europeos. Pero en realidad, lo que dice el portavoz no tiene que ver con la santidad del uranio, sino con el hecho de que es tan importante como la soberanía iraní. Por eso se establece ese vínculo entre el uranio y el suelo de Irán. Es una cuestión de soberanía. Y de hecho, Irán es firmante del Tratado de No Proliferación. En ese tratado se establece que los países firmantes tienen un derecho inalienable a enriquecer uranio con fines pacíficos. Y eso es exactamente lo que teníamos. Quiero decir, no es que no lo supiera. No, no es eso. Sabemos que Irán nunca ha ido más allá del uso civil del enriquecimiento, lo que significa que incluso el 60% es bastante alto para fines civiles. Hay algunos usos posibles para ese uranio enriquecido al 60%, pero aún estamos muy lejos del 94% que se necesita para fines militares. Además, no hay absolutamente ningún indicio de que Irán haya cambiado su política de no tener una bomba nuclear. Por tanto, sabemos que hasta ahora, Irán siempre ha enriquecido uranio con fines civiles, manteniéndose exactamente dentro del marco de lo que le es inalienable. Así que renunciar a la capacidad de enriquecer uranio sería, de hecho, para Irán, a una parte de su soberanía. Es así de simple. Y por esa razón, todo el tema del enriquecimiento como principio es sin duda una cuestión fundamental para Irán. Y entiendo perfectamente que no quieran renunciar a esa soberanía. Es así de simple. Y no existe ningún derecho, en absoluto, por parte de los países occidentales, incluidos los Estados Unidos, a exigir que Irán abandone esa idea del enriquecimiento. Así que estamos hablando, como he dicho, de algo muy fundamental para Irán. Y si queremos que Irán mantenga su política declarada de no tener una bomba nuclear, entonces no ataquemos a Irán.
La razón o la justificación para que Irán tuviera una bomba nuclear sería precisamente que se le atacara. Lo que hicieron los israelíes y los estadounidenses el 28 de febrero es básicamente darle a Irán una justificación para tener una bomba nuclear. Y como sabemos que Irán no ha iniciado ningún proceso para fabricar una bomba nuclear y que no ha enriquecido uranio a un nivel que le permita tener un arma nuclear. Por cierto, incluso si lo hubiera hecho, aún necesitaría tiempo antes de poder tener una bomba operativa. Pero bueno, ese es un debate que no queremos abrir aquí. Si queremos que la situación siga así, entonces hay que hablar con Irán, relajar las sanciones, levantarlas, restablecer las relaciones diplomáticas y mantener buenas relaciones. Esa es la mejor forma de lograr seguridad. No hay otras maneras. El ejemplo de Europa, no de la Unión Europea, sino de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos también entendieron que la mejor manera, después de 2 guerras mundiales, por no hablar de las anteriores, la mejor manera de evitar una tercera guerra mundial en Europa era mantener buenas relaciones entre ellos. Y precisamente por eso empezaron a desarrollar el comercio, la cooperación y todo eso. Eso fue exactamente lo que hizo Gurthur Malik Tumatumu sobre el Isenberdopor. Especially in the afterwar period. Now, we need to have the same kind of rationale in the Middle East. Ahora necesitamos aplicar la misma lógica en Oriente Medio, especialmente con países como Israel y Estados Unidos. Tienen que entender que si quieren un marco que permita el desarrollo económico, más comercio y cosas por el estilo, la mejor manera de conseguirlo es manteniendo buenas relaciones. Y esas buenas relaciones no dependen de Irán, porque Irán siempre ha sido, digamos que fueron ellos quienes pidieron una buena relación con Europa, pero también con Occidente. El problema es que en Occidente, y sobre todo en Estados Unidos, y eso se nota claramente cuando escuchas a personas como Lindsey Graham, Bolton y otros que tienen un discurso muy incendiario sobre Irán, en realidad, esas personas quedaron marcadas por lo que ocurrió en 1979, con la ocupación de la embajada estadounidense en Teherán por los estudiantes de aquel entonces. Y eso sigue siendo, digamos, la principal forma en que los estadounidenses entienden a Irán. Lo hacen a través de esos acontecimientos. Pero ahora, casi 50 años después, tenemos que ir más allá, superar esa experiencia. Han cambiado muchas cosas. Irán siempre ha demostrado una orientación positiva. Quiero decir, incluso durante la guerra de Irak, Irán mantuvo una postura neutral e incluso ayudó a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. El general Soleimani es un buen ejemplo de ello. Los iraníes siempre han mostrado buena voluntad para lograr algún tipo de acercamiento diplomático con Occidente. El problema es que Occidente sigue insistiendo con esas acusaciones sobre bombas nucleares y demás. Sabemos, al menos desde 2003, que Irán no quiere tener una bomba nuclear. We know since at least 2003 that Iran doesn't want to have a nuclear bomb. We know that. I mean, this is in all the reports of the... Lo sabemos. Quiero decir, eso está en todos los informes de la CIA y de la Oficina de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Así que lo sabemos. Entonces, ¿por qué seguimos manteniendo esa afirmación de que Irán está a punto de tener una bomba nuclear? No hay ni el más mínimo indicio de eso. Es decir, todo lo que hacemos contra Irán se basa simplemente en afirmaciones, en acusaciones. Ya es hora de que Occidente madure un poco, que deje de reaccionar o actuar como adolescentes. Y eso es exactamente lo que tenemos. Quiero decir, Trump no es diferente de un adolescente promedio que está en TikTok y toma decisiones basándose en TikTok, en Twitter o en las redes sociales. Ese es todo el problema. Y creo que este conflicto quizá traiga un poco más de madurez. En Europa, en Occidente, empiezan a entender todo el problema, y lo hemos visto de hecho desde octubre de 2023. Europa empieza a darse cuenta
de que Israel no es el mejor socio. Entienden que Israel no es un socio leal, que no actúa de buena fe, que no comparte nuestros valores en absoluto. Israel no tiene valores comunes con la Europa occidental, ni el más mínimo. Y ahora lo vimos contra los palestinos y ahora lo vemos contra Irán. Porque, más allá de cómo se perciba a Irán, todo el mundo entiende que no había ninguna razón para atacar a Irán en este momento. Y eso, por cierto, también lo reconocieron los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Occidente empieza a entender que estamos siguiendo el camino equivocado con esta guerra. Así que esta guerra puede que ayude probablemente a Occidente y a los europeos, quizá hasta cierto punto, a madurar. Y cuando digo los europeos no me refiero a la Unión Europea, porque ellos todavía no han entendido nada. Pero es posible que algunos países, individualmente, empiecen a comprender. Hablamos de España, quizá de Italia, quizá de otros, que empiezan a darse cuenta de que sería buena idea revisar lo que entendemos exactamente por Irán. Por supuesto, siguen existiendo esas afirmaciones sobre los asesinatos de enero y todo eso. Pero cuanto más pasa el tiempo, más claro queda que todo fue una situación fabricada. Fue orquestada por Estados Unidos. Y además, se exageró muchísimo. Quiero decir, eso de las 30,000 personas muertas fue una exageración enorme. Donald Trump dijo 45,000, 40,000. Solo está actualizando la cifra. Said 45, 40,000 currently. He's just updating. Oh yes, no. On the Swiss TV, they said 50,000. Sí, no. En la televisión suiza dicen 50,000. Así que, ya sabes, no hay límite. No sabes de dónde sacan esas cifras. Pero cuanto más, mejor. Todo esto es falso. Es el tipo de desinformación que aparece en los medios estatales. Suiza es un buen ejemplo, pero no es la única. Animo a la gente a informarse. Está The Grey Zone, que investigó este asunto de las 30,000 personas muertas, y les invito a ir allí y ver de dónde salen esas 30,000. Y se van a sorprender. La gente empieza a darse cuenta de eso. Y nosotros también nos damos cuenta de que los aliados que creíamos firmes, en realidad, no lo son. Nada. Are in fact nothing. They don't represent anything. They have nothing. No representan nada. No tienen nada en común con nosotros. Y no estoy diciendo que los europeos seamos perfectos, ni mucho menos. Pero en cualquier caso, pensar que Israel comparte los mismos valores que Occidente me parece totalmente equivocado. Nunca ha sido así, y probablemente nunca lo será, a menos que haya un cambio radical en su forma de pensar, algo que seguramente llevará tiempo. Pero en fin, ahora Occidente empieza a reflexionar sobre todo esto. Y quizá este conflicto ayude, no a resolver el problema a corto plazo, pero sí a entender que probablemente otra mucho posible. That probably another way is possible. It's not just we don't need to be aligned with the US. No se trata solo de que no tengamos que estar alineados con Estados Unidos. Y probablemente, quiero decir, el ejemplo de España con respecto a Israel es un buen caso, donde un Estado dice, bueno, no, nosotros no vamos por ese camino. Esta no es nuestra visión. No es así como entendemos la cooperación. Y no tenemos nada en común con gente que intenta destruir estatuas de Jesucristo o que mata niños por diversión, como dijo, por cierto, un general israelí. Dijo que le preocupaba ver que las fuerzas de defensa de Israel mataban niños como un pasatiempo, y eso provocó indignación en Israel. Pero insisto, eso lo dijo un general israelí, no yo. Es decir, vemos que cada vez estamos más lejos de los valores iniciales que probablemente teníamos en los años 50 o 60. No lo sé. Pero hoy en día eso se ha vuelto extremo. Y bueno, ¿por qué deberíamos seguir por ese camino? Eso en lo que respecta a Israel. Pero a su vez, eso también puede explicar por qué estamos así con Irán. Por cierto, cada vez hay más gente en los medios, me refiero a los medios tradicionales, que adoptan una postura diferente hacia Irán. Al principio, cuando se hablaba de Irán, todo el mundo decía, sí, pero las mujeres en Irán. Vale, ¿y qué pasa con las mujeres en Corea del Sur o con las mujeres en Arabia Saudí? ¿Por qué no mostramos el mismo interés en proteger a esas mujeres en esos países? Y sin embargo, nos centramos solo en Irán.
Y cada vez hay más gente que dice eso, lo que me hace pensar que de algún modo la percepción sobre Irán está cambiando. Eso llevará su tiempo. The perception of Iran is changing. That will take some time. It will not come within days, but this is No va a ocurrir en cuestión de días, pero esto está cambiando. Y creo que eso es, digamos, una fuente de cierta esperanza, porque significa que la gente empieza a cuestionar a Irán, la política que hemos tenido hasta ahora con Irán, y también el hecho de que hayamos aislado al país. Y bueno, vemos, por cierto, una situación parecida, aunque no tan evidente, pero sí algo similar con respecto a Rusia. Porque vemos que este es otro conflicto que no tiene solución y que en algún momento tendremos que hablar con los rusos. Así que ahora, probablemente, sea un buen momento para pensar en tener buenas relaciones. Además, el razonamiento detrás de la actitud hacia Rusia también tiene que ver con el coste de la energía. The mindset towards Russia is also because the cost of energy. And now we see that again, this is also something. Y ahora vemos que, otra vez, esto es algo que ya he explicado muchas veces, pero la gente no quiere entenderlo. Europa no depende de Rusia, depende de la energía. Y eso es exactamente lo que se ve con lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y con Rusia al mismo tiempo. Y ahora todo el mundo, quiero decir toda Europa, depende de Estados Unidos. Y Estados Unidos, bueno, pone su propio precio. Así que, en definitiva, Europa es la que sale perdiendo en todo este asunto. Y pierde porque no quiere hablar con los demás. Ese es el problema. Y la gente empieza a darse cuenta de ello. That's an issue, and people start to realize this. So this war might be. Así que esta guerra podría ser el inicio. Quiero decir, quizá haga que en Occidente empiecen a pensar que librar guerras y guerras permanentes no es la mejor solución. Que probablemente sea más útil apostar por el diálogo, por un comercio de mejor calidad, por unas relaciones diplomáticas más sólidas. Y así, básicamente, se resuelven todos los problemas. Y sería fácil, porque todos estos conflictos, todos, al 100% se originan en Occidente. Hemos empezado todas estas guerras de forma absurda, sin un objetivo, sin una estrategia, sin saber cómo íbamos a salir de esos conflictos. Fue así en Libia, fue así en Siria, fue así en Afganistán, es así en Irán hoy, fue así en Irak, es así en todas partes. That was the case in Iraq. That's everywhere. We have initiated conflict without. Hemos iniciado conflictos sin tener ni la más mínima idea de cómo íbamos a salir de ellos. Como resultado, tenemos más inmigración. Hemos hecho que todo Oriente Medio sea un lugar imposible para vivir. Y hemos creado situaciones en las que toda esa gente necesita venir a Europa para encontrar trabajo, para vivir, simplemente para poder vivir. Y ahora tenemos países como Suecia, uno de los países más estúpidos, en mi opinión, porque hicieron que todos esos sirios vinieran, todos los extremistas. Aceptaron a todos los islamistas. Y ahora, después de 10 años, se dan cuenta de lo que hicieron y tratan de expulsarlos. Pero no pueden, porque claro, ellos mismos crearon el marco institucional que lo impide. Así que hemos creado todos estos problemas. We have created all these problems. They were unnecessary problems, regardless of how. Fueron problemas innecesarios, independientemente de cómo se evalúe o se juzgue a este país, a su gobierno o la forma en que se gobierna este o aquel país. Lo que vemos hoy es que todas esas guerras fueron un fracaso. No mejoraron la situación, la empeoraron, tanto para los propios países como para la región e incluso para Europa. Quizá con Irán sea diferente, porque Irán es un país poderoso y las consecuencias de un conflicto allí serían muy graves. Tal vez Occidente empiece a entenderlo. Y cuando digo Occidente, me refiero a los europeos, porque no estoy seguro de que los estadounidenses puedan entenderlo. Quiero decir, muchos estadounidenses sí lo entienden, pero no los que están alrededor de Donald Trump. But not those who are around Donald Trump. And that's a problem. But eventually, when we Y eso es un problema. Pero con el tiempo, cuando vemos, por ejemplo, las audiencias que se celebran en los distintos comités de inteligencia, como el Comité Selecto de Inteligencia del Senado y otros, te das cuenta de que sobre todo los demócratas, que han iniciado tantas guerras, empiezan realmente a comprender las consecuencias de todo eso. De nuevo, es muy difícil saber cuánto durará esta experiencia y las lecciones que deja,
Pero aún así, en este momento, la gente empieza a entender que todas esas guerras que hemos librado no fueron más que una pérdida de dinero, de energía, de vidas, de todo. No trajeron nada, ni siquiera el complejo militar industrial, por cierto. Probablemente ganaron unos cuantos miles de millones, pero eso no es lo esencial. Hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado en todos esos conflictos. Así es como yo veo la situación. So that's how I see the situation. Yeah. Carl, before wrapping up, I think Sí, Cal, antes de terminar, creo que tenemos que hablar de lo que está haciendo Israel en la parte sur del Líbano. Y es que están creando una línea amarilla, como hicieron en Gaza. Están hablando e intentando conseguir lo que no pudieron lograr ayer en el campo de batalla. No pudieron derrotar a Hezbollah en el sur del Líbano. Por eso están trazando esa línea amarilla. Si cruzan esa línea, van a ser atacados, van a ser asesinados. Y hablábamos de la gente que fue expulsada de sus casas. Y ahora Israel simplemente dice que no van a poder volver. ¿Cómo ves tú la situación allí? How do you see the situation there? Well, first of all, you have to understand that the border between Bueno, antes que nada, hay que entender que la frontera entre Israel y el Líbano no es una sola frontera. Aquí hay muchas fronteras. La primera en realidad es la línea de alto el fuego, porque Israel no tiene fronteras. Lo repito, Israel no tiene fronteras. Solo tiene una línea de alto el fuego, que se tolera como frontera. Esa es una. La otra frontera es la que se trazó en los años 20, cuando los franceses y los británicos, después del acuerdo Sykes-Picot, dividieron Oriente Medio. Esa sería la segunda frontera. Y hay una tercera frontera, la que dibujaron los israelíes cuando invadieron el Líbano, y nunca se retiraron del todo. No abandonaron el 100% del territorio libanés. Mantuvieron algunas zonas y trazaron una nueva frontera. kept some territories and they draw a new border. This is the border that they drawn themselves. Esta es la frontera que ellos mismos trazaron. Y por cierto, esa frontera, la que dibujaron los israelíes, es la razón de ser de Hezbollah. Es muy importante decirlo, porque Hezbollah existe mientras haya una ocupación israelí en el Líbano. Y eso ocurre desde 1982, básicamente, aunque Hezbollah se creó en 1985. Quiero decir, a pesar de lo que la gente solía decir, que fue en el 82, eso es incorrecto. En 1982, y lo sé porque en ese momento yo trabajaba en inteligencia y seguíamos de cerca todos esos grupos en el Líbano, no existía Hezbollah. Hezbollah surgió en 1985, punto. Esa es la razón por la que existe Hezbollah, la presencia israelí. For Hezbollah to exist is the Israeli presence. Hezbollah has always said the day we have no Hezbollah siempre ha dicho que el día en que ya no exista Israel y desaparezca la amenaza israelí, podrán retirarse y dejar la responsabilidad en manos del ejército libanés. Esa sería la tercera línea. Es la que trazaron los israelíes después de la ocupación. Y luego hay otra línea, otra frontera, la llamada Línea Azul, que es una zona definida por la FINUL, la Fuerza de Naciones Unidas, para ayudar a separar, a crear una especie de zona de seguridad, si se quiere, evitando que los libaneses estén en contacto directo con los israelíes. El problema es que esa línea azul tiene en cuenta la nueva frontera trazada por los israelíes. the new border drawn by the Israelis, and that's why they are the rationale. Y por eso la justificación, o mejor dicho, la legitimidad de esta línea azul no se entiende ni se acepta del todo, digamos, en el Líbano. Y ahora los israelíes están añadiendo una nueva frontera, la llamada Línea Roja. El problema aquí es que Israel considera que el sur del Líbano le pertenece. Ese es el problema. Se ha dicho muchas veces. Consideran la frontera, o mejor dicho, el territorio libanés que llega hasta el río Litani, como territorio israelí. Lo han dicho, y ha habido muchos rabinos que han declarado que deberían desplegarse allí y crear nuevos asentamientos, que no es un país árabe, sino un territorio judío. Ese es el asunto. Jewish territory. That's the whole thing. And the Israeli appetite. Y el apetito israelí se extiende también a Siria. El Golán es un buen ejemplo. Su anexión solo ha sido reconocida por Donald Trump, por cierto, porque a nivel internacional el Golán no es israelí.
el Golán sigue siendo oficialmente territorio sirio. Y luego está, por supuesto, el territorio palestino, y digo territorio en singular tal como lo determinó la Corte Internacional de Justicia, que incluye Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Así que es un solo territorio dividido en tres, si se quiere. Y por supuesto se ve ese apetito insaciable de Israel por anexionarse todos esos territorios. Y aquí estamos completamente fuera del derecho internacional. De nuevo, lo que hemos visto en el Líbano desde principios de los años 80, cuando Israel invadió el país, fue la creación de las condiciones que permitieron el surgimiento de Hezbolá. Pero toda esta situación fue provocada por la agresividad de Israel. Ahora, la gente empieza a entenderlo, porque en Europa hay todavía muchas personas que no están muy familiarizadas con la idea de un territorio palestino o de un Estado palestino. Pero el Líbano es un Estado reconocido, y por tanto, que Israel ataque a un Estado reconocido, miembro de las Naciones Unidas. Y por cierto, Palestina también es un Estado, y también está representado en las Naciones Unidas. Eso también es importante decirlo. Pero en fin, mucha gente considera que en realidad no es un Estado. En cualquier caso, el Líbano sí es un Estado que todo el mundo reconoce como tal. Y por tanto, tenemos a los israelíes invadiendo un país soberano y ocupándolo. El problema es que allí hay una fuerza de mantenimiento de la paz, la FINUL, que incluye entre otros un contingente francés bastante importante. Pero no hacen nada. Quiero decir, es la incapacidad de la FINUL para resistir los ataques israelíes desde hace años, incluso cuando los israelíes han atacado directamente posiciones de la FINUL, posiciones de la ONU, incluso con artillería. El famoso caso de Qana, no recuerdo exactamente el año ahora, pero fue un caso muy conocido en el que los israelíes empezaron a bombardear una posición de la ONU, matando a varios civiles y cascos azules, por cierto. Y ahora lo han repetido, porque hubo una emboscada que los franceses atribuyen a Hezbollah. Pero si miras el mapa, no hay absolutamente ninguna razón para que Hezbollah esté en ese lugar. Según mi opinión, fue una emboscada llevada a cabo por fuerzas de reconocimiento israelíes que estaban justo más allá de la línea amarilla, por cierto, y la muerte ocurrió justo en la frontera, justo sobre la línea amarilla. Allí murió un soldado francés. En cualquier caso, vemos que Israel nunca ha considerado a las fuerzas de la ONU como un obstáculo y que la ONU nunca ha hecho ningún esfuerzo por resistir los ataques israelíes. Sabes, hay que entender que el espacio aéreo libanés se viola varios miles de veces al año. No tengo ahora la cifra exacta, porque claro, cambia cada año, pero los datos que tenía eran de unas 6,000 veces al año. Y acumulan muchísimas horas porque tienen drones de vigilancia y cosas así. Así que a Israel no le importa en absoluto la soberanía de sus vecinos. Y de nuevo, el problema es que el Líbano, sobre todo su ejército, probablemente sea tan corrupto que no es capaz, y por eso existe Hezbollah, por cierto, porque el ejército libanés es completamente corrupto y no ha sido capaz de defender el país. Hezbollah es una fuerza con más motivación, mejor organizada y mejor dirigida, y por eso Hezbollah está al mando. Y también por eso Hezbollah siempre ha dicho, bueno, el día que el ejército libanés esté en condiciones de hacerse cargo, entonces entregaremos el control. Hezbollah no tiene la intención de quedarse aquí como la principal fuerza de defensa del Líbano. Están dispuestos a ceder ese papel al ejército libanés, pero el problema es que todo el sistema es tan corrupto que no se sostiene. Y esa es toda la situación. Una vez más, volvemos siempre al mismo problema. Si Israel respetara el derecho internacional, todo se resolvería en Oriente Medio. Israel viviría en paz. Israel podría desarrollarse con normalidad. Sus vecinos también podrían desarrollarse con normalidad. Y dejaríamos de ver a gente recurriendo al terrorismo o a ataques de ese tipo, porque las personas que se implican en la violencia lo hacen
porque han sido expulsadas de su propio país, de su propia región. It's because they have expelled from their own country, from their own region. Look at what's happening in the West Bank. Mira lo que está pasando en Cisjordania. Hay una decisión del Tribunal Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024 que declara ilegal la presencia israelí en Cisjordania. Punto. Toda la presencia, colonos, no colonos, militares, lo que sea, todo lo que sea israelí en Cisjordania es ilegal. Y además, ese mismo dictamen del Tribunal Internacional de Justicia pidió a la comunidad internacional que ayudara a Israel a resolver el problema. Pero ninguno de los países occidentales ha intentado hacerlo. Nadie se atreve a ir a Israel, como irías a ver a un viejo amigo. Bueno, tienes un problema. As you would go with an old friend and you tell, well, you have a problem, I will help you to solve it. Now you vacate the territory. Te ayudaré a resolverlo. Ahora desocupas los territorios que tienes que desocupar y resolvemos tu problema. Te ayudamos a resolver el otro problema con toda esta gente, porque toda esta gente, probablemente alrededor de 1 millón de personas que se están asentando ilegalmente en Cisjordania, tiene que irse. Punto. Pero de nuevo, podrías hacer exactamente lo mismo con el Golán. Podrías hacer exactamente lo mismo con el sur del Líbano. Podrías hacer exactamente lo mismo con Jerusalén Este y exactamente lo mismo con Gaza. Así que, una vez más, mientras Punto. Will have problem in the region. Period. Yeah. Sí, muchísimas gracias, coronel, por acompañarnos hoy. Colonel, Un verdadero placer, como siempre. my pleasure, as always. My Placer. pleasure. Thank you Gracias very por much invitarme. inviting me. Gracias. Gracias. Yeah.